Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre algo que nos es a veces muy cotidiano, a veces nos parece algo excepcional. Les digo algunas palabras: tecnologías, internet, derechos humanos, redes sociales, acoso, seguridad digital, entre otros temas. Eh, en estas sociedades que vivimos, nos preguntamos del observatorio si es pertinente hablar de esto y qué desafíos tiene para nuestras organizaciones y cómo deberíamos considerar este tipo de dimensiones y contextos en nuestras labores y análisis que realizamos. Y justamente, evidentemente, como todos ustedes saben, yo no soy el que voy a hablar de esto, sino justamente hoy nos acompaña un compañero, Daniel Bedoya, al cual tengo el gusto de conocer ya desde hace algunos años, no vamos a decir cuántos, porque evidentemente ella les explicará la importancia de la privacidad y ciertos datos, entonces no vamos a rondar sobre edades. Él es ingeniero eléctrico y actualmente trabaja en la organización Access Now como parte del Centro de Operaciones de Seguridad, quienes dan soporte a personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. Daniel, te estoy cansando con la introducción. Más bien, contanos para aquellas personas que no te ubican o te recuerdan de alguna de tus dimensiones anteriores, de qué estás haciendo, cuáles son tus intereses. Excelente, Luis, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio con usted y con todas las personas que nos observan también. Como dijiste, yo trabajo en una organización que se llama Access Now. Nosotros desde Access Now lo que hacemos es la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Entonces hay varias aristas, varias dimensiones del trabajo. En particular, en mi caso, yo laboro específicamente, como decías, en una línea de ayuda en seguridad digital. Entonces vemos, digamos, incidentes o eventos de seguridad que afectan específicamente a la sociedad civil, a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, organizaciones, colectivos. Y como mencionabas, la dimensión digital está inmersa en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas personales como en nuestras vidas laborales. Y desde ese punto de vista, para nosotros es importante analizar, entender y defender también los derechos que tenemos en el mundo físico, de la misma forma en el mundo digital. Bueno, yo tengo ya varios años de trabajar en seguridad digital, varios años de estar en Access Now, y eso es básicamente lo que he hecho en los últimos 15 años, que ya suena un montón, pero sí, específicamente seguridad digital y más recientemente el contexto ese de seguridad en conjunto con los derechos humanos. Gracias, Daniel. No des años y cuestiones así, porque pueden ubicar ahí la situación. Pero antes de entrar en la conversación y todo eso, quería preguntarte, porque personas como yo podrás imaginarte que tenemos bastantes vacíos. Quería preguntarte, digamos, cuando hablamos de Internet, redes sociales, normalmente no nos imaginamos las dimensiones que esto puede tener, porque al final lo reducimos, no sé, a YouTube, Instagram, Facebook, y creemos que es algo como muy inocente, con buenas intenciones. Eh, ¿Podrías ayudarnos en una primera perspectiva a entender cuando hablamos de Internet, cuando hablamos de estos grandes, estas grandes instancias, por poner de alguna manera, cuál es la mirada que nos está faltando cuando lo vemos tan ingenuamente como lo miro yo? Claro, y bueno, de hecho el Internet, digamos, se originó hubieron varios desarrollos importantes en la década de los 70s, 80s, y originalmente, digamos que tuvo una visión bastante idealista en el sentido de las intenciones iniciales eran un poco compartir información. De hecho, algunas de los primeros intentos fueron quizás en universidades, tratar un poco de nuevo, gestionar redes que permitieran el acceso a la información, que permitieran compartir conocimiento. Empezaron, por ejemplo, también algunos, los originales como bulletin boards, que eran espacios también donde la gente se conectaba, y era una era un poco diferente, ¿no? Quizás un poco más optimista en el sentido de cómo la tecnología puede ayudar a romper algunas de las barreras de conocimiento, las barreras de comunicación.
Y poco a poco se fue desarrollando diferentes protocolos, diferentes capas em, que permitieron avances tecnológicos importantes hasta lo que es hoy el Internet, ¿verdad? Que es una cuestión ya súper, digamos que adjunta a nuestras vidas, especialmente con el desarrollo de las tecnologías móviles, de los teléfonos celulares, y cómo todas esas tecnologías que originalmente pretendían un poco romper esas barreras de conocimiento se fueron sumando a otros desarrollos para llegar a lo que tenemos hoy en día. Quizás rescato un par de cosas por ahí, que es que, como decía, originalmente la idea del Internet era una visión positiva, ¿verdad? Era una visión de juntar a las personas, de romper algunas barreras. Incluso algunos de los protocolos originales del Internet traían, digamos, en sí mismos algunas falencias o algunas ingenuidades en ese mismo sentido que decías vos, que era, como estamos viendo esto como algo positivo, y fue por ahí de los finales de los 80, principios de los 90 que empezaron algunos intentos como, ok, esta tecnología es positiva, pero también tiene estos riesgos o también están estas vulnerabilidades o empezaron a hacerse digamos, algunos de los primeros ataques informáticos, los primeros gusanos. Y eso, digamos, conllevó a también tener esta dimensión de, ok, esto nos abre puertas, nos permite comunicarnos, pero también hay que pensar un poco en los riesgos y en cómo nos exponemos o cómo exponemos nuestra información también al acercarnos al Internet. Entonces, quizás es un poco como de la historia y también recalcar que desde el inicio hubo esta visión positiva, pero también esta visión de rompamos las cosas y veamos a ver qué sucede y veamos a ver qué se puede hacer con esta tecnología. Y eso fue evolucionando un poco también a llegar a hoy en día donde realmente al, debido al nivel de datos que compartimos, al nivel de información, a la forma en que la tecnología se adjuntan a diferentes etapas de nuestra vida, se convierte en un vector importante para atacar, ¿verdad? Para obtener información, incluso para irrumpir movimientos. Entonces ha habido toda una evolución, pero sí yo recalco también que la tecnología en sí es tecnología, es decir, no es buena ni mala, tiene muchísimo valor en ciertos sentidos y muchísimos otros riesgos en otros, pero al final de cuentas es tecnología que se utiliza de diferentes maneras dependiendo de las intenciones de quién esté detrás. Ujú. Tal vez para entrar en conversación y profundizar, eh, a veces vemos en los medios palabras o situaciones, digamos, aquí en Costa Rica vivió una cuestión del hackeo, escuchamos troles, que también hace poco en el país estuvo como muy en boga. También a nivel internacional, sistemas espías y que intervienen y cuestiones así, pero como lo digo, en esta visión ingenua lo vemos como algo muy fragmentado, de que cuestión entre potencias, entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos dentro de Estados Unidos, o Estados Unidos con los europeos. Bueno, y un poco ya para no cansar con esa cuestión, pero al final como eso, gobiernos que se caen mal y deciden hacerse daño en entre sí, cuestiones así, pero quería que nos ayudaras para poder sacarle provecho a a la experiencia que ustedes tienen. En este contexto de este mundo digital, ¿por qué debemos empezar a ser más conscientes y especialmente en esa relación con algo que, ahora sí, voy a decirlo, con los derechos humanos? Claro, sí, y es muy cierto que hay, digamos, hay conversaciones en muchos distintos niveles, ¿verdad? Sobre los riesgos, incluso sobre la regulación del Internet, puesto que el Internet no tiene fronteras, ¿verdad? Es muy distinto a tratar de establecer alguna regulación, por ejemplo, en, no sé, qué contenidos se comparten en un medio físico a un medio digital, por ejemplo, una cuestión como el Internet. Entonces, sí hay diferentes dimensiones de políticas públicas y cómo, por ejemplo, las políticas que se adaptan en los Estados Unidos quizás afectan el resto del mundo porque ahí hay muchas de las empresas de tecnología, pero es importante traer esto a nuestro día a día, es decir, al final de cuentas, eh, como te decía antes, posiblemente muchas personas, quizás no es lo ideal, pero lo primero que hacemos cuando nos levantamos, y yo soy víctima de eso también, es ver el teléfono, ¿verdad? Es revisar notificaciones y ya estamos conectados con ese mundo digital de forma muy natural.
Em, y quizás a veces no nos cuestionamos qué datos estamos compartiendo o cómo estamos utilizando la tecnología o qué riesgos tengo yo al simplemente quizás usar una red social o quizás navegar en algún sitio web o visitar algún enlace o lo que sea. Entonces, sí, al final de cuentas, el hecho de que el teléfono en cierta manera es una extensión a veces de nosotras y de nosotros mismos, es importante pensar en qué riesgos hay al usar las tecnologías. Y como decía antes, la tecnología en sí, pues no es buena ni mala, pero sí naturalmente hay muchos intereses que mueven básicamente cómo la tecnología nos afecta. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de redes sociales, es súper importante pensar, ok, ¿qué estoy entregando yo, verdad? ¿Cuáles son los datos que estoy compartiendo? ¿Qué riesgos tengo yo al compartir cierta información con otras personas? Y naturalmente todo depende de mi persona y de mi contexto específico, es decir, no es lo mismo para mí quizás compartir algún post que para una persona defensora de los derechos humanos que está en un contexto de mayor riesgo, ¿verdad? Donde quizás esa información pueda ser usada para criminalizar su actividad o quizás las conversaciones que tiene con otros grupos defensores de derechos humanos pueden ser usadas para perseguir a esos grupos. Entonces, a pesar de que la tecnología a veces es una cuestión muy intangible, ¿verdad? De por dónde viaja la información y qué riesgos hay, sí, en muchas ocasiones, y especialmente en el contexto de la Defensoría de los Derechos Humanos, el activismo, hay una conexión natural entre eso y otro tipo de ataques más físicos y otro tipo de intentos de represión. Entonces, sí, como te digo, no es una cuestión de alarmarse tampoco y decir ya toda la tecnología es mala, pero sí es importante cuestionarse eso, ¿verdad? ¿Qué estoy entregando yo? ¿Cuáles datos navegan por ahí? ¿Qué pasa cuando yo comparto algo en determinada red social? ¿O qué pasa cuando accedo a alguna información? ¿O qué riesgos pueden generarse? Porque si bien es cierto, es algo, como decía, intangible, las consecuencias son muy reales. Por ejemplo, qué sé yo, que hay un grupo que hace campañas y de un momento a otro pierden su página donde hacían su trabajo de abogacía o su trabajo de campañas. Entonces, de nuevo, estos ataques, a pesar de que tal vez no son inmediatamente sensibles como otros intentos de represión física, sí tienen consecuencias muy importantes y pueden traerse abajo el trabajo de organizaciones. Y dado la efectividad de algunos de estos ataques, es que son muchas veces muy comunes. Es decir, nosotros, como te decía antes, trabajamos en específicamente ese tema de ataques digitales y recibimos reportes de incidentes diariamente. O sea, hay ataques y lo que nosotros vemos obviamente es un porcentaje chiquitito. Entonces, naturalmente las tecnologías nos abren puertas, pero también nos abren puertas a riesgos que debemos cuestionar y debemos de analizar. Y hay diferentes formas y diferentes, digamos, abordajes para tratar de hacer un uso más seguro de las tecnologías. Quería preguntarte, porque creo que esta parte le interesaría mucho a las personas que nos siguen. Digamos, cuando hablamos de ataques y redes y tecnologías, ya nos imaginamos lo que vos decías, campañas de desprestigio y cuestiones así. También, eh, y aquí es donde te quiero consultar si nos puedes ayudar a caracterizar un poco mejor estos ataques, digamos, cómo podríamos identificarlos, o porque a veces, pues en el caso mío, a mí me pasa eso y yo le echo la culpa a la conexión. Entonces digo, mira, no puede entrar porque la conexión está mala. Pero digamos, justamente para ayudarnos a caracterizar, a identificar y especialmente aquellos que están en procesos organizativos, que tienen algún tipo de incidencia política, etcétera, también darles pistas para que estén alertas a esto y preguntarte, pues, sé que no es el tema tuyo, pero hemos, en alguna conversación lo tocamos. Dentro de todo este manejo de la tecnología y todo eso, si nos pudieras ayudar a entender y especialmente en estas redes y que tal vez vos lo vincularás mejor que yo y dejarás y no divagarás como lo estoy haciendo yo, en el tema de los algoritmos. Si nos pudieras ayudar eso. Y una muestra que por ahí aparece y que empieza a denunciarse cada vez más sobre el racismo algorítmico. Si nos podrías dar unas pinceladas también sobre esas tendencias que están ahí en disputa. Claro, claro.
Y quizás separo la pregunta en dos partes. Esta primera para responder un poco a esta cuestión que comentar del racismo algorítmico. Y es que, es decir, al final de cuentas, cuando utilizamos alguna tecnología, qué sé yo, el Facebook o Instagram o Twitter, em, naturalmente, por ejemplo, lo que nosotros vemos en nuestra línea de Twitter surge de algún algoritmo, es decir, de alguna forma los tweets que están saliendo, los posts que están saliendo, aparecen ahí por determinada razón. Y muchas veces la forma en que estos algoritmos se crean responden a la forma en que quienes los programan ven o tienen una concepción determinada de qué debería salir ahí, ¿verdad? Obviamente hay intereses económicos, hay intereses políticos, pero también hay, digamos, racismo inherente, no necesariamente algo que quiere agregarse al algoritmo, pero por la falta de diversidad, digamos, en cómo muchas de estas tecnologías que consumimos diariamente se crean, resultan en algoritmos que naturalmente no son diversos en la misma forma en que nosotros lo somos o las personas consumidoras lo son. Y eso es algo difícil, digamos que para uno como usuaria de alguna tecnología es algo difícil de cambiar, ¿verdad? Porque es un algoritmo que ya se nos presenta. Entonces, para mí el punto ahí importante es resaltar ese hecho de que lamentablemente todavía mucha de la tecnología que consumimos, muchos de las plataformas y los servicios que utilizamos son desarrollados por personas en una oficina en Estados Unidos, en California, en otras partes del mundo, con una visión del mundo muy diferente quizás, o con unos intereses económicos y políticos muy distintos a los que quizás deberían de ser más naturales para nosotros en contextos diferentes. Entonces yo sí creo que es importante tratar de seguir, y hay otras organizaciones que lo hacen más día a día, de seguir impulsando a ser creadores, no solamente consumidores de tecnología, sino también a ser creadores, a proponer herramientas, a proponer formas de conectar a las personas, de resolver problemas que nazcan también desde nuestros contextos locales y no nos convirtamos solamente en consumidores de tecnología. Sobre lo otro que me consultabas, un poco como más como el día a día, digamos, de los ataques o cómo traer esto, cómo hacer como esos análisis más, más aterrizados, digamos, a nuestras prácticas. Como te decía, hay, naturalmente van a haber riesgos que no podemos eliminar, es decir, como por ejemplo esta cuestión del racismo algorítmico es algo inherente de nuevo a la forma en que se usan tecnologías y hay formas de contrarrestarlo, indudablemente hay que hacer injerencia para que esto cambie y para que digamos, las personas que controlan estas tecnologías y tienen todo este poder realmente respondan sobre un, digamos, como sobre un marco de derechos humanos que nos permitan, de nuevo, tener un mejor acceso a estas tecnologías desde todos los contextos. Dicho esto, sí es importante, es decir, al final de cuentas, cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad digital o entender un poco como qué tipo de ataques podrían afectarme a mí o a mi organización, em, no hay, digamos que una solución mágica, ¿verdad? No es como que es igual como cuando quizás, no sé, yo voy al doctor porque me duele la rodilla y vos también vas porque te duele la rodilla, ¿no? Es decir, lo que yo tenga posiblemente es muy diferente al contexto tuyo. Y es lo mismo en seguridad, es una cuestión más de entender, por ejemplo, que si, qué sé yo, soy un colectivo y tenemos un sitio web y una página de Facebook y una página de Instagram. Entonces hay que plantearse como, ok, ¿qué es las cuestiones más sensibles que nosotras manejamos? Entonces, quizás es la información, quizás es, qué sé yo, el manejo de las contraseñas, quizás es nuestras identidades no son públicas, entonces estamos manejando esta página de forma anónima y ocupamos proteger esa información. Entonces, siempre es un poco cuestionarse como desde donde yo estoy, ¿qué podría suceder? Que no solo ver como las cosas buenas de la tecnología, sino también pensar desde el punto de vista de las personas que quizás quieren detener nuestro trabajo o quieren afectarnos, o si quizás simplemente a veces no es una cuestión tan dirigida, si no nos exponemos más a riesgos
qué sé yo, de ataques de personas que simplemente quieren hacer daño por hacer daño, es decir, no necesariamente por traerse abajo alguna cuestión de un movimiento social, sino alguien se encontró una página web y resulta ser que eso lo puedo comprometer para hacer minado de criptomonedas, por ejemplo. Entonces ya hay un interés financiero, no es como alguien que se opone a nuestro trabajo porque sí, sino que es un riesgo que está inherente a la tecnología. Entonces, como te decía, es un poco eso, es tal vez sentarse uno a pensar como quién puede afectarle al trabajo, qué datos maneja, qué información tiene, y desde ese punto de vista empezar de nuevo a pensar como, ok, ¿qué puedo hacer yo para contrarrestar un poco estos riesgos? Y la receta al final de cuentas va a ser específica para cada persona. Dicho esto, obviamente hay ciertas buenas prácticas que son aplicables a todas las personas y que deberíamos siempre de tener en cuenta y más adelante podemos abordar un poquito de eso también. Daniel, quería aprovechar ahora que hablabas esto de que hay diversos sectores y diversas cuestiones que aparecen. Eh, Hace algún tiempo atrás, todo este manejo de la información, de los datos y todo eso, normalmente se relacionaba al control del Estado sobre las personas. Entonces, siempre recordamos, no sé, algunas películas ahí, creo que eran Los Otros, en donde había un chavalo que escuchaba y pasaba grabaciones de grabaciones de grabaciones, escuchando personas, otros haciendo registros en las dictaduras, registros de fichas de distintas personas y demás, y normalmente siempre se relacionaba, digamos, como un ejercicio del poder estatal. Ahora, en una conversación que tuvimos, me comentabas cómo el hecho de que estemos hablando sobre esto es una seña de que se empieza a ser más consciente de la existencia de estos datos, de la importancia de estos datos, y no podemos, bueno, ahora sí me quito la cuestión de ingenuidad y pensar de que, ay, bueno, solamente nosotros se nos ocurrió, digamos, hay empresas privadas que están vinculadas a esto, y como vos decías, no solamente ¿cómo se llama? Por el tema de seguridad, pero también para el tema de hacer daño, de granjas de troles y un poco, digamos, aquí ya te lo dejo a vos, pero quería preguntarte, esta irrupción del sector privado, esta irrupción de que este tipo de servicios sean económicamente rentables, o sea, de que hayan estados que estén decididos a comprar un software para comprometer aparatos de líderes políticos o lideresas y demás, ¿qué puertas ha abierto, digamos, de esta caja de Pandora, digamos, a partir de todo esto que nos comentabas al inicio, de que efectivamente se dieron cuenta de que, de que hay puertas por todo lado y que acceder a estas puertas puede generar no solo prestigio político, sino también dinero? Claro, por supuesto. Y como mencionaba, digamos, podemos simplemente imaginarnos en el caso qué sé yo, un jefe de Estado, por ejemplo. Imagínate el valor que tendría para un adversario de un jefe de Estado tener acceso a su teléfono personal, por ejemplo, a todas las conversaciones y todo lo que atraviesa, ¿verdad? El teléfono de una persona digamos, con un poder como el de un jefe de Estado o el CEO de una compañía o igualmente el editor de un medio independiente o el encargado de una organización. Es decir, hay tanta información disponible en medios digitales que naturalmente hay un interés de muchos diferentes ángulos de tratar de entender, ok, todo eso es valor para mí, todo eso es valioso para un adversario que quiera traerse abajo el trabajo, que quiera hacer espionaje, que quiera hacer vigilancia. Em, Hasta hace algunos años, bueno, como decías vos, siempre, digamos, los estados han tenido sus departamentos de inteligencia, que tratan como de recabar información y tratan de nuevo, tener datos, personales, información personal, de las personas de interés. Desde hace unos años para acá, han surgido también empresas, como decías vos, empresas privadas que básicamente venden también servicios de vigilancia o ya ha llegado al punto no solo de que venden spyware, digamos, que es como lo que se conoce como el malware para, qué sé yo, vigilar un teléfono y extraer información, exfiltrar datos, pero ya incluso han habido reportes recientes en situaciones, por ejemplo, donde, no sé, te dan el servicio de, bueno,
aparte de comprometer las cuentas y los teléfonos de las personas opositoras a lo que vos estás haciendo o quien vos querás, también podemos lanzarte esta campaña de desprestigio, esta campaña de desinformación. Tenemos también estas cuentas que pueden básicamente mover el panorama. Podemos incluso afectar elecciones, el contexto democrático, esparcir rumores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se busca la forma en cómo se pueden abusar de la tecnología para obtener cualquier meta que se quiera, desde, como te digo, traerse abajo un proceso democrático hasta criminalizar la actividad de una organización, hasta identificar las fuentes, por ejemplo, de periodistas. Y quizás es importante reconocer aquí que estamos hablando ya de esencialmente servicios, ¿verdad? De lo que nos protege, no nos protege, sino la barrera de acceso es últimamente dinero. Es decir, si vos tenés suficientes recursos, puedes ir a contactar a algunas empresas estas y obtener pues servicios o software de vigilancia o lo que sea. Quizás para traer a colación un par de casos específicos, incluso regionales, por ejemplo. Hace un par de años, creo, a finales del 2021, hubo un reporte importante, y de hecho es bastante relevante ahorita por alguna noticia que vamos a compartir, pero en el 2021, por ejemplo, se reveló el uso bastante extendido de un software de vigilancia que se llama Pegasus en El Salvador, específicamente en medios independientes que eran críticos al gobierno, algunas de las prácticas. Y esencialmente se identificó algunos medios, por ejemplo, el Faro, es uno de esos medios, donde una amplia cantidad de sus trabajadores tenían indicios de haber sido comprometidos, de sus teléfonos esencialmente haber sido comprometidos con estos software de vigilancia. Y cuando hablamos de estos software de vigilancia, por ejemplo, el caso de Pegasus, es software que permite absolutamente todo, desde escuchar llamadas, encender la cámara, encender el micrófono, extraer cualquier conversación que tengas de WhatsApp, obtener las contraseñas que tengas en los dispositivos, las fotos, lo que sea, absolutamente todo lo que tengas en el teléfono, pues esencialmente se vuelve el teléfono un arma, digamos, de escucha, un arma para básicamente traerse abajo el trabajo de las personas. Y lo que comentaba es que, bueno, esto sucede especialmente en contextos represivos, pero ya, digamos, pasó la barrera de ser una barrera técnica de yo tengo que desarrollar la tecnología para poder llegar a tener ese nivel de acceso, a solamente ocupo tener financiamiento para poder instalar este tipo de dispositivos y hacer lo que yo quiera. Y obviamente estas tecnologías se venden como tecnologías que permiten la lucha contra el crimen. Básicamente ese es como el concepto general, ¿verdad? Donde se supone que este software se usa para la lucha contra el narcotráfico, lo que sea. En casos muchísimos, así cientos ya hasta este momento de casos reportados, es súper claro que si bien puede ser que se utilicen en algunos casos de investigaciones policiales, han habido cientos de casos donde se utiliza para monitorear periodistas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente para no quedarnos con el lado oscuro del asunto, te quería preguntar, porque ya vos nos introducías un poco sobre las labores que ustedes están haciendo de Access Now, y que sé que no solo procuran, por decirlo de una manera, denunciar lo que está sucediendo, sino toman acciones justamente, y tu línea, digamos, el departamento en el que estás es parte, digamos, de esto que estamos conversando. Entonces, evidentemente, con todo el respeto del mundo y con todas las limitaciones que se merece el tema, si pudieras comentarnos un poco cuáles son esas líneas de trabajo que ustedes están teniendo, y algunas acciones de acompañamiento o demás que ustedes realizan para aquellas personas que tal vez, espero que a este momento nos estén viendo un montón de personas, puedan conocer más la organización, y si están sufriendo o padeciendo, digamos, algún tipo de estas persecuciones, tengan una luz más de a quién recurrir y cómo. Claro, sí, tal vez empiezo por comentar a super rasgos, así súper generales el trabajo de Access Now. Em,
nosotros esencialmente tenemos varias áreas de trabajo, pero diría que lo resumiría en un par. Hacemos trabajo en lo que se relaciona como a políticas públicas e incidencia, es decir, en el caso, por ejemplo, lo que comentábamos del spyware o este software espía, ahorita hay varios intentos, varias campañas para tratar de establecer moratorias en la venta de este tipo de spyware. Incluso hace quizás como un mes se logró un paso importante en el gobierno de Estados Unidos, básicamente firmó un decreto donde básicamente se prohibía la utilización de este tipo de spyware en los Estados Unidos. Es decir, no, las organizaciones policiales allá no pueden comprar, hay una moratoria, digamos, en ese sentido. Entonces, ese es uno de los ejemplos del trabajo un poco más en cuanto a campañas y políticas públicas. Y eso también tiene que ver un poco con establecer una presión desde sociedad civil para que tanto gobiernos como plataformas se adhieran a marcos de derechos humanos que sobre todo protejan a las personas que están en mayor riesgo. Entonces, ese es un área, digamos, un lado importante del trabajo que hacemos. Otro área de trabajo, y lo menciono también porque es interesante o es súper valioso que este año vamos a organizar una conferencia que se llama RightsCon acá en Costa Rica. Esa es como otra área de trabajo, digamos, que es el tratar de juntar a los diferentes actores en estos temas, a plataformas, a activistas, a colectivos, a gobiernos, a organizaciones de sociedad civil, academia, en espacios donde se puedan tener discusiones sobre estos temas. Muchas veces muchas veces no, diría, la mayoría de veces estamos un paso atrás, es decir, en cuanto a regulación y discusiones, desde lo que me comentabas un poco como en cuestión de algoritmos, ahorita está súper en boga la cuestión de inteligencia artificial generativa, spyware, miles de otros temas donde es importante tener estas discusiones. Entonces, RightsCon trata de crear estos espacios y este año la conferencia va a ser acá en Costa Rica del 6 al 9 de junio en el centro de convenciones. Si a alguien le interesa, puede buscar más información en rightscon.org, como rights como derechos, con.org. Y ahí hay pues toda una cuestión ahí importante de tratar de tener discusiones relevantes de estos temas. Y por último, menciono la línea de ayuda, que es el equipo donde yo trabajo, y es esencialmente una línea de soporte específicamente para sociedad civil, es decir, para personas activistas independientes o colectivos, organizaciones, medios, quien sea que se defina un poco, digamos, sobre ese contexto de sociedad civil, cualquier persona esencialmente que trabaje un poco en la defensa de los derechos humanos es parte, digamos, de nuestro mandato. Y en la línea de ayuda lo que hacemos esencialmente es atender incidentes, eso es muchísimo del trabajo que hacemos, desde alguien le comprometieron su cuenta o le hackearon su sitio, le bajaron la página de Facebook donde hace activismo, hasta casos más complejos donde quizás alguien sospecha que tiene spyware, ¿verdad? En su teléfono, cuestiones de ese tipo. Em, la línea es gratuita, obviamente, para cualquier persona de sociedad civil. Tenemos, de hecho, un equipo acá en Costa Rica que básicamente brinda soporte, pero está abierto pues esencialmente a cualquier persona de cualquier país en una cantidad amplia de idiomas. Y el canal principal para contactarnos es un correo electrónico, es help, como ayuda en inglés, help@accessnow.org. Y de nuevo, básicamente el trabajo es un poco en seguridad y tal. Mencioné la parte de incidentes, también menciono que damos apoyo un poco más en creación de capacidades, ¿verdad? En lo que comentaba antes de yo como activista o yo como organización, ¿qué riesgos tengo? Entonces, quizás brindar un poco de guía en hacer esos análisis y establecer quizás estrategias, a veces herramientas, pero sobre todo estrategias y buenas prácticas para tratar de reducir la posibilidad de que seamos víctimas de ataques digitales. No, muchísimas gracias, Daniel, justamente por todo este contexto que nos das. Eh, Quería preguntarte, justamente para no abusar de tu tiempo, sé que tienes otras labores que hacer, evidentemente no, el día de hoy no está solo para esta entrevista. Quería preguntarte una cosa, y ya posicionándonos en el día de hoy y a partir de todo el trabajo que ustedes han desarrollado y demás,
Eh, ¿Cuáles crees, digamos, que son esos desafíos y amenazas, digamos, que están en nuestra sociedad, justamente y principalmente, evidentemente, para todas aquellas personas que desarrollan algún tipo de incidencia política, alguna defensa de situaciones de derechos humanos y demás? Eh, y te lo pregunto, digamos, de la forma más abierta posible, que vos dirías, miren, compañeros, compañeras, imagínese usted que está ahí en un auditorio o está hablando con un montón de gente y toda la cuestión, dicen, miren, ustedes no pueden no dejar, digamos, X temas, de tenerlos presentes, de estarlos conversando y de estarlos no solo conversando, también abordando. Entonces, ¿cuáles serían como esos desafíos, esas situaciones que hoy deberíamos, a aquellas personas que tienen una actividad política determinada, deberían estar ya, como vos decías, para que no estén siempre un paso atrás, sino por lo menos vayan par y par? Sí, súper buena pregunta. Yo creo que hay, y tal vez lo abordo más desde el punto de vista de a dónde deberíamos de tratar de generar incidencia y qué debería de preocuparnos. Em, Número uno, yo diría siempre cuestionarse o siempre em, traer siempre la arista de los derechos humanos a cualquier tarea que realicemos. Y esto lo menciono especialmente porque lo pongo de ejemplo. Yo fui a la universidad, una universidad pública, y en todos los años de carrera no recuerdo ninguna conversación de, claro, su trabajo puede tener un impacto en los derechos de las personas a los que usted le va a desarrollar tecnología, por ejemplo, o cuestionarse siempre como, cuando yo hago este algoritmo, de qué impacto puedo tener, ¿verdad?, en las personas que lo consumen o en la forma en que esta tecnología va a afectar a las personas, especialmente a las personas más vulnerables. Entonces, yo sí creo que, de nuevo, desde los campos técnicos, es siempre importante tratar de traer esa arista de derechos humanos, esa arista de entender un poco los riesgos de la tecnología que yo creo hacia los demás, y nunca perder esa perspectiva de lo que yo hago no es solamente sentarme a escribir líneas de código, sino que tiene un impacto en la vida real de las personas. Eso es un punto importante. Número dos, también mencionaría el hecho de que eh, en este momento realmente sobre todo las plataformas grandes de tecnología, es decir, Facebook, Google, Apple, Microsoft, tienen un poder importantísimo sobre nosotras y sobre nosotros, incluso en cuestiones políticas, en cuestiones democráticas. Es decir, lo que vemos a veces en redes sociales termina de alguna forma permeando hacia los contextos políticos locales, y es siempre importante cuestionarse eso también, digamos, de qué estoy yo consumiendo, qué me están presentando, qué información estoy consultando, porque de nuevo, en muchísimos contextos hemos visto cómo esto termina afectando las democracias y digamos, en ese deseo de preservar nuestros derechos, siempre es importante cuestionarse eso. Y tal vez el tercer punto que traería ahí a colación es lo que comentábamos antes de, en la medida de lo posible, tratar de, y es una cuestión, obviamente, digamos, un reto, un problema que tenemos que abordar desde diferentes áreas de trabajo, pero tratar de convertirnos no solo en consumidores de tecnología, sino en creadores de tecnología también. Que tecnología que sea más local, más relacionada a nuestros contextos, que realmente evidencie lo que nosotros queremos hacer. Y por último, tal vez desde el punto de vista digamos, de una organización o de colectivos que están expuestos, como todas las personas, a riesgos, em, cuestionarse eso, es decir, buscar, hay recursos, hay formas de ayudarse, y a veces vemos eso como un tema menos prioritario y naturalmente va a suceder, porque, es decir, a veces los colectivos, las personas tienen muchísimas otras tareas enfrente, y a veces ver esto de los riesgos digitales es una cuestión de menos prioridad, pero sí recalcarlo, es decir, importante siempre cuestionarse cómo la tecnología y cómo la información, cómo los medios digitales pueden afectar
tanto de forma positiva como negativa nuestro trabajo y buscar apoyo, tener estas conversaciones y entender el valor también de a veces tomar medidas preventivas cuando sea posible. Gracias, Daniel. Y la última pregunta, ya prometo el último. Eh, Te quiero pedir un ejercicio de creatividad, un ejercicio de imaginación. Y sabes que de alguna u otra manera, y los que nos escuchan hasta ya finalizada la entrevista, saben que siempre digo lo mismo. Intenta hacer un espacio de diálogo, pero un diálogo bien entendido, no solamente vos y yo, digamos, dos señores que se sientan a hablar una tarde de miércoles, sino cómo esta conversación que tenemos puede vivir a través de las personas que nos están escuchando y que se lleven esta conversación a otros lugares y la continúen más allá de la hora o 50 minutos que hablamos. Entonces, teniendo eso, te quería pedir si nos pudieras dejar, y esto es un acto de generosidad también, eh, algunas preguntas que no tienen que tener respuesta, evidentemente, para provocar a esas personas, digamos, a ese dirigente que nos está viendo, a la lideresa que nos está escuchando, algunas preguntas, porque al final esta conversación es limitada. Digamos, los temas fuimos saltando de un tema a otro y tratando de resumir y ser sintéticos y demás. Evidentemente, como vos en más de un momento dijiste, tiene muchas aristas que hacer. Y me imagino que en tu mente también quedaron inquietudes, que quedaron cuestiones ahí que tal vez querías compartir y por todo esto que estamos hablando no quedaron o te generaron ciertas dudas justamente a partir, digamos, de conversarlo y demás. Entonces, más bien, pedirte esa generosidad si nos podrías compartir alguna pregunta para que ahora sí, esas personas se lo lleven como esto que vos planteabas, se lo lleven a la universidad. ¿No? Esto que vos que decías, que carreras técnicas que no tienen perspectiva de derechos humanos, entonces que se lleven esa duda y la planteen ahí, o a la iglesia, o al sindicato, o ahí al restaurante donde conversan, o a la soda, o demás. También te dejo el micrófono. Gracias, sí. Sí, yo quizás haría algunas preguntas o siento que sería bueno cuestionarnos, por ejemplo, ¿qué sucede si el día de mañana me comprometen mi cuenta de correo electrónico? ¿O qué información estaría exponiendo yo si alguien tiene acceso a mi WhatsApp, por ejemplo? Tal vez también me cuestionaría, o creo que es importante a veces cuestionarnos la información que vemos, ¿de dónde viene? Es decir, ¿será que esta información es alguien que está detrás de este post que estoy viendo, está tratando de generar este contenido o será alguien real? Es decir, siempre cuestionarnos la veracidad de la información que vemos en línea. También siempre me parece importante cuestionar qué huella digital estamos dejando, ¿verdad? Cuando, qué sé yo, en un día tradicional, ¿qué rastros digitales dejo yo por todos lados que al final de cuentas revelan un poco de información, sobre mí? También un poco relacionado a las preguntas anteriores o a las conversaciones anteriores, también instaría a las personas a pensar un poco que si yo tuviera el poder de generar una nueva aplicación o generar una nueva red social o generar una nueva tecnología, ¿qué haría yo? ¿Qué haría diferente? ¿Qué traería yo? Un modelo nuevo, digamos, que permita discusiones más sanas o que permita quizás un contexto más real a lo que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo podemos pasar de consumir esa tecnología a ser creadores de esa tecnología? Em, y sí, tal vez lo último que pensaría es un poco cuestionar qué influencia está teniendo estas grandes plataformas tecnológicas en mí. Es decir, ¿de quién dependo yo? ¿Qué tecnologías controlan mi vida al final de cuentas? ¿Y qué intereses están detrás de esas tecnologías? ¿Quiénes son esas tecnologías que consumen a veces horas de nuestro tiempo? ¿Y qué hay detrás de eso, verdad? Cuestionarnos un poco a veces es una cuestión muy metódica de agarramos el teléfono y uno se desconecta. Pensar qué hay detrás, ¿verdad? Todo esto es algo que nos está llevando a esos comportamientos.
muy posiblemente intereses capitalistas en muchos sentidos. Entonces, sí cuestionarnos eso, ¿qué hay detrás de esos intereses? ¿Qué nos está moviendo a tomar esas acciones, a mover los dedos para consumir contenido? Daniel, ¿qué más que decirte? Que muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por toda la palabra que nos diste el día de hoy. Y como decimos de aquí, pues hasta la próxima, ¿no? Espero poder conversar también luego del evento que ustedes han tenido y poder retomar muchos de estos temas y los temas que salen en ese evento. Sería buenísimo. Entonces, más bien te dejo comprometido para una segunda parte de esta entrevista. Excelente, Luis, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir un poquito del trabajo que hacemos y muy agradecido y esperamos que haya una segunda parte, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Daniel. Hasta luego.